Buenas tardes, compañeros y estimado público. Hoy, martes 9 de diciembre del 2025, damos inicio a una serie de programas que vamos a estar transmitiendo de esta manera. Y en cada programa vamos a tener un invitado especial. Hoy tenemos pues a una estrella. Una estrella es el maestro Afid Askari Becerra Pelayo. Él, su formación académica tiene maestría en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUSEA, de la Universidad de Guadalajara, la UDG. También es maestrante en estudios fiscales. Licenciatura por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Administración Financiera. Formación extracurricular, Universidad de Salamanca, curso superior en Derecho. Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Es abogado adscrito al área de procedimientos legales en la Administración Regional de Auditoría de Comercio Exterior del Occidente con sede en Jalisco. Servicio de Administración Tributaria del SAT. También es abogado adscrito a la Administración Desconcertada Jurídica de Jalisco, número 3, con sede en Jalisco. También trabajó en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON. Fue asesor jurídico jefe de departamento en la Delegación Jalisco. Tiene su despacho de contadores y abogados, BCP, director del departamento jurídico y socio fundador de la firma. Es maestro en el Centro Universitario del CUT Tonalá. También imparte clase en el CUSEA, en el Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas de la UDG. Y finalmente, él es ex candidato a magistrado del circuito en la elección judicial extraordinaria del 2025. Pues como ven, tenemos a una persona con bastante currículum, bastante conocimiento. El tema que vamos a abordar en este programa va a ser los derechos de los oficiales, de los policías. Bien, pues terminamos de presentar a nuestro querido maestro Afid Askari Becerra Pelayo. Le damos la bienvenida. Muchas ¿Cómo gracias, está, maestro Afid? Bien, muchas gracias, mi estimado. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí presentes con ustedes, con el auditorio. Muy agradecidos por su parte, maestro Afid. Agradecemos su presencia y todo su valioso apoyo que nos está brindando. Gracias. Daremos lectura a la siguiente pregunta, referente a la trampa del administrativo contra lo laboral. Dice, ¿por qué la ley trata diferente al policía? Claro que sí. Bueno, en principio, es curioso porque estamos hablando respecto a los derechos laborales de los policías, ¿no? Y pudiera ser extraño que venga una persona, un abogado que se dedica al tema administrativo. ¿Por qué? ¿Por qué razón el tema administrativo, cuando estamos hablando, no debería ser un laboralista, ¿no? Alguien que se dedique al tema laboral o el laboral burocrático? La realidad es que existió una reforma que no tiene ya hace más de 15 años esta reforma, a través de la cual se crea un régimen especial dentro de la propia Constitución, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo nos establece las relaciones laborales. Existen dos apartados, el apartado A y el apartado B, ¿no? Y dentro de esta ley fundamental de la Constitución,
Adicionó el constituyente permanente, quien es el órgano encargado, el que puede realizar lo que es las modificaciones a la Constitución como ley suprema, y ahí incluye un régimen especial a los policías. No solamente a los policías, también incluye a los militares, a los ministerios públicos, personal que tiene temas respecto a la seguridad pública, estamos hablando, ¿no? Sí, Entonces, este régimen especial hace una especialización, vamos a decir que crea un régimen diferente al resto de los demás trabajadores, a través de los cuales les da un carácter administrativo. Esta relación laboral es administrativa, de carácter administrativo. Entonces, es regida por temas de derecho administrativo. De ahí que estemos aquí platicando nosotros en este espacio. Y bueno, ¿por qué es importante el tema administrativo? Porque como muchos de los compañeros que nos están escuchando, es probable que escuchen que si llegan a ser cesados no va a haber una reinstalación, como podría ocurrir en cualquier otro tema laboral. De hecho, si uno trabaja para tanto en el apartado A, o sea, un patrón particular, ¿no?, cualquier persona, o bien en el apartado B, que regula las relaciones entre trabajadores y gobierno, en ambos casos, dentro de las acciones que te puedes realizar cuando uno demanda un despido injustificado, es la reinstalación. Sin embargo, aquí en el tema de estas personas que mencionaba anteriormente, que son los policías, los ministerios públicos y también militares, tienen un régimen diferente y expresamente se prohíbe el tema de la reinstalación. Entonces, estamos ante una característica especial este régimen. De hecho, fue discutido por el Pleno de la Suprema Corte en su momento. Y bueno, la Suprema Corte señala que es constitucional el hecho de que se tenga esta diferencia entre los demás, ¿no? Y eso ha generado cierto malestar y efectivamente creo que en una opinión personal podríamos estar hablando de vulneración de derechos laborales, derechos humanos para los compañeros que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque puede haber varias cuestiones indebidas que se realicen en perjuicio de una persona y que quisieras regresar a la corporación y bueno, pues te encuentras con este impedimento constitucional. No es ni siquiera un impedimento que viene contenido en una ley secundaria o en un reglamento. Estamos hablando de nuestra máxima ley fundamental, nuestro máximo orden legal, que es la Constitución. Entonces, eso implica que no se puede. Ahora bien, creo que en el transcurso de la presente charla vamos a tocar que no es la última instancia, ¿sí? Si bien en el orden local sí pudiera existir, existen otros medios internacionales que pudiéramos estar hablando para la protección de derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, pues con eso damos inicio a la primera. El tema es que es un régimen administrativo, las relaciones entre los policías y su patrón, sí, el gobierno, ¿no? Correcto, maestro Gil. Entonces, queremos decir que no somos considerados como trabajadores los policías marinos, miembros de las Fuerzas Armadas, fiscalías, ministerios públicos, Sí en hay, ese sentido. sí hay una relación. ¿Por qué? Porque sí existe conforme a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, sí se le señala que lo contenido en la ley laboral será también aplicable en materia de protección de salarios, de reducciones a las relaciones administrativas. Entonces, estamos hablando de un híbrido. La realidad es que sí tiene matices, sí tiene elementos laborales, esa es la realidad, pero toda la cuestión de impugnación, tramitología, será regida por las leyes administrativas. Entonces, sí tenemos, por ejemplo, existen protecciones para el salario. Si uno tiene algún descuento, tiene que estar topado con límites legales. Eso viene contenido en la Ley Federal del Trabajo y en algunas leyes estatales y federales para los servidores públicos. Entonces, esas protecciones también son aplicables para los trabajadores, en este caso para los compañeros que laboran en la corporación. Sin embargo, si hay alguna controversia, alguna reclamación,
la vía laboral no sería la vía idónea, ¿sí? Como normalmente no suele ser por esta cuestión del régimen especial que determinaron crear el constituyente permanente, quien es el órgano que la modifica, ¿no? Entonces, crearon un mixto, un híbrido, y por eso estaríamos hablando de que no podríamos dejar la esencia laboral porque al final tenemos cierta protección y la propia ley general sí dice, van a estar protegidos por esos principios que rigen la materia laboral, también los van a regir a ustedes, pero en caso de controversias, pues no vamos a poder acudir a esa norma porque es de carácter administrativo. Y entonces, bueno, pues ahí no vamos a poder ir a una instancia prejudicial, que es el centro para el Estado, para las relaciones que se regulan por el Estado en materia laboral, conforme el apartado A del 123, existen para individuos, para patrones y para gobierno. Y cuando es el laboral normal, existen competencia estatal y competencia federal. O sea, la Junta, el Centro de Conciliación Laboral, aquí que está ubicado en Avenida Tezistán, ellos ven todo el tema estatal, y en el tema federal lo ven solamente lo que es competencia federal, que viene establecido en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123, fracción 31ª, o sea, el 31, que también ahí establece cuál es competencia federal y lo demás es competencia local. Entonces, aquí no podemos acudir a esos medios normales, ordinarios, para defender, porque tenemos un régimen especial. ¿De acuerdo? Muy bien. Maestro Fit, revisando su trayectoria en la defensa administrativa y fiscal, ¿usted entiende bien cómo funciona el gobierno por dentro? Para los oficiales que nos ven, para nuestra apreciable audiencia, ¿por qué se dice que su relación con el gobierno es administrativa y no laboral? ¿En qué los perjudica eso? Ok. La creación de la naturaleza, bueno, dentro del derecho existen diferentes ramas del derecho. Tenemos una rama que es público, derecho público. Tenemos derecho privado y derecho social, ¿sí? Es importante que conozcamos esa diferente naturaleza, porque esas ramas del derecho, que sí tienen un tronco común, pero se van derivando en ramas, ¿sí? En caminos. Esos caminos, la naturaleza del derecho público, la naturaleza del derecho privado y la naturaleza del derecho social va a ser diferente. Y eso es muy importante, cómo se ve el derecho. En el derecho público se encuentra regulado el derecho administrativo, el derecho fiscal, ahí también pudiera caber, derecho, por ejemplo, penal, también es parte del derecho público, que regula las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos, donde el gobierno está en una relación de supra a subordinación. O sea, vamos a decir en términos llanos, es un papá gobierno y nosotros somos los hijos, ¿sabes? En términos coloquiales. Y eso implica que muchas de las decisiones que toma el gobierno las toma con imperio, ¿sí? Con fuerza. Él llega y te dice, vas a hacer esto y lo tienes que acatar. Por ejemplo, cuando uno comete un delito, no te pregunta, oye, cometiste el delito, oye, a ver, vas a ir a la cárcel. No. Si usted cometió la conducta tipificada y va adentro. Mientras que en el derecho privado, sí es un derecho diferente, donde estamos hablando de una relación de coordinación, de igualdad de circunstancias. Ahí, por ejemplo, entra el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho familiar. En ese aspecto, si uno, como del derecho familiar, se quiere contraer nupcias, por ejemplo, requiere la voluntad de las partes. Correcto. Mientras que en el derecho administrativo no requiere la voluntad de las partes. Vamos a suponer que nosotros venimos manejando nuestro vehículo, cometemos una infracción de tránsito y llega el oficial y te dice, oye, te voy a sancionar. No te pregunta, oye, ¿quieres que te emita la multa o no quieres que te emita? No. Llega y dice, usted cometió la multa, yo estoy consciente de que lo realizó, y expresa la voluntad a través de la firma que le impone la sanción. Aunque usted le diga no es cierto, tiene más peso lo que dice la autoridad que lo que dice el particular. Se dan cuenta cómo la relación es de supra-subordinación. Sí. Y eso
implica, y eso va a tener repercusiones. Aquí, por ejemplo, el derecho social, que es la tercera rama, se crea o tiene su nacimiento a partir de la Revolución Mexicana. Ese proceso convulsivo que tuvimos como país hace ya más de 100 años, trajo como consecuencia que obviamente había grandes factores, pero uno era las relaciones laborales, cómo los patrones, los hacendados, trataban muy mal a las personas, a sus trabajadores, y se rebelaron, hicieron una revolución, y eso trajo como consecuencia que cuando ganaran la revolución, ellos son los creadores de la Constitución. ¿Sí? Los que ganaron, ellos crean la nueva Constitución de 1917, y esa Constitución de 1917 trae el artículo 123, y ahí se crea el derecho social. Aquí así es el nacimiento del derecho social. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho privado y el derecho social? Las cargas, existe unas cargas probatorias ya de manera práctica. Por ejemplo, si yo en materia civil digo, oye, esa persona me dañó mi vehículo, yo estoy afirmando, yo tengo que probar, por ejemplo. ¿Cómo te dañó tu vehículo? Pues mira, tengo testigos, tengo cámaras, tengo lo que es cualquier medio, pero que acredite lo que yo estoy diciendo. Y en materia laboral, no, las cargas normalmente son para el patrón. O sea que el litigar una materia laboral es muy benéfico para el trabajador y poco eficiente o es poco probable que normalmente gane el patrón, porque él tiene que probar todo. Si el trabajador llega y dice, me corrió mi patrón, quien tiene que probar que no lo corrió fue el patrón. Okay. O sea, la carga probatoria es diferente. No sé si se logra entender esa parte. Entonces, eso nos va a traer consecuencias muy importantes. Porque si yo en laboral digo, oye, yo tuve un despido injustificado, yo hice esto, yo hice cualquier situación, en teoría la comisaría tendría que acreditar que no es cierto en materia laboral. Pero si nos lo llevamos a la materia administrativa, no funciona así. En la materia administrativa, lo que va a generar es, tú dices que hiciste, que te violaron los derechos, tú tienes que acreditarlo. Y de hecho, todavía la materia administrativa tiene un componente de presunción de legalidad. ¿Qué significa? Imagínense que uno va con su vehículo, regreso al ejemplo del vehículo, se pasa el alto y llega la autoridad y dice, te pasaste el alto. Y tú dices, no es cierto. ¿A quién le cree? A la autoridad. A la autoridad. Si se pone en una disputa jurisdiccional, se le tiene que creer a la autoridad por disposición expresa de la ley. Entonces, esto imagínense, si alguien llega y dice, oye, no, pues me están violando mis derechos porque me están poniendo horas extra, porque me están haciendo eso. Y la autoridad administrativa dice, no es cierto. ¿Es así? ¿A quién le tiene que hacer caso? El juez. A la autoridad administrativa. Sin embargo, es una presunción. ¿Qué significa eso? Que se presume que lo que dice la autoridad es cierto, pero no es verdad absoluta. Implica que puedes revertir esa presunción con pruebas, pero siempre la carga probatoria recae en el individuo. Si yo digo que está algo mal, que es ilegal, quien tiene que acreditarlo soy yo. Entonces, para concretizar, para resumir, cuando estamos ante una materia laboral, es mucho más fácil ganar los procesos judiciales o jurisdiccionales, mientras que cuando estamos en una materia administrativa, los procesos son más complejos porque quien tiene que demostrar todo es, en este caso, el policía. Entonces, por esa es la dimensión de llevarlo a una materia administrativa a una materia laboral. Las cargas probatorias siempre van a ser mayores no es que sean absolutas y que siempre el gobierno tenga la razón, no, la realidad es que en la materia administrativa muchas veces hay sentencias condenatorias contra la autoridad, simplemente es que es mucho más difícil por las reglas procesales tener una sentencia favorable. Entonces es importante conocer esa parte para saber también muchos los alcances que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Continuamos. El artículo 123, apartado B de la Constitución, habla de derechos mínimos. Sin embargo, vemos jornadas excesivas y falta de pago. Desde su visión como experto jurídico, maestro Afid, ¿la necesidad del servicio justifica que se violen derechos humanos básicos
como el descanso? Por supuesto que no. La realidad es que no es una cuestión justificable. Probablemente pudiera existir casos donde se pudiera llegar a meditar matices, o sea, quiero matizar esa parte. Sin embargo, la realidad es que no son causas de fuerza mayor. Normalmente cuando estamos hablando de la necesidad del servicio, muchas veces pudiera ser subsanable a través de la inclusión de mayores elementos. Y ahorita, como muchos de los compañeros bien saben, tenemos un déficit de personal. Sí, esa correcto. es una realidad. Pero ese déficit no solamente es porque las condiciones tienen que ser atractivas para las personas. Y eso implica que haya buenos sueldos, buenas prestaciones, para que las personas acudan a la corporación y se ingresen. No sé si yo imagínense y les digo, oigan, vamos a tener sueldos de 80,000, 100,000 pesos. Imagínense cuánta fila no tendríamos. Claro. De personas que quieren integrar las fuerzas. El tema es que desafortunadamente no ha habido esa retribución que es necesaria. A lo mejor es un ejemplo, digo, no necesariamente eso, pero la realidad es que estas cuestiones pueden llegar a solucionarse si contamos con más personal, que esa es la parte que quiero. Entonces, la realidad es que no es necesario. Obviamente estamos hablando de que hay un tema presupuestal, que hay un tema que no nomás es así llegar y contratar más personal. Por supuesto que hay toda una serie de requisitos, pero la realidad es que sí es posible. O sea, si nos sentamos y somos conscientes, la realidad es que si tuviéramos mayor personal, mayores posibilidades, no requeriríamos estar teniendo estas cargas excesivas y decir, bueno, es que en base al servicio, no, pues no, eso no lo justifica. La realidad es que requerimos más personal para que cuando el momento que a mí ya me toque descansar y tener personas en repuesto para que cuando exista una consignación, pues no quede el servicio solo. O sea, son muchas cosas que como ustedes mejor quien sabe lo conocen, pero la realidad es que requerimos más personal. Ese no hay, y es consciente, o sea, esto es de conocimiento público y es algo que se tiene que atender. Esa es una realidad. Adelante. Muy bien, gracias. Uno de los mayores miedos del policía es la comisión de honor y justicia. Reprobar los exámenes de control y confianza también. Usted que ha litigado contra actos de autoridad, ¿qué es el debido proceso en un correctivo, arresto por tiempo o baja? Ok. ¿Qué es el debido proceso en un correctivo, arresto por tiempo o baja? Sí. Bueno, para estar hablando de un debido proceso, estamos hablando de seguir lo que señalan las leyes y las normas, reglamentos en este caso. Entonces, si nosotros somos sometidos a un proceso disciplinario, de estos que estamos hablando, requiere el órgano que está realizando, que está ejerciendo esa función, cumplir con lo que señala la ley y el reglamento. Si no lo estamos haciendo, estamos hablando de que no se está siguiendo el debido proceso. Correcto. O sea, son las reglas del juego y tú como autoridad substanciadora de un procedimiento correctivo, pues requieres continuar con esas reglas. Y si no, por ejemplo, no te dan a declarar, vamos a suponer que estás dentro de un proceso correctivo y te dicen, oye, ¿sabes qué? Ya pasó tu audiencia y ni siquiera te notificaron que tenías que acudir a tú explicar lo que sucedió. Una violación fragante del artículo 14 de audiencia previa. Oye, ¿cómo me vas a privar de un derecho cuando ni siquiera me has llamado a yo platicarte mi versión de los hechos? Entonces, por ponerles algo. Entonces, por supuesto que habría un materia para poderlo defender. Sin embargo, es muy importante ver cuál es la consecuencia, cuál es la determinación que se está tomando, porque debemos recordar que aunque haya cuestiones ilegales, no procede la reinstalación. Correcto. Hay un tema interesante porque hay muchos compañeros, sobre todo los de la vieja guardia, que les vamos a llamar, donde conocieron, oye, es que yo conocí a un amigo que lo reinstalaron, yo conocí a uno, y probablemente ellos estaban en un proceso anterior a esta reforma.
Sí. Yo personalmente tengo un buen amigo que fue acusado de un delito de manera indebida, injusta, y fue absuelto por el juez de control. Sin embargo, él pudo regresar en virtud de que todavía estaba en el régimen anterior. Entonces procedió a la reinstalación, el pago de salarios caídos y todas las prestaciones conforme a la ley. Sin embargo, en este nuevo régimen es muy importante señalar que si se determina la separación del cargo, ya no estaríamos en posibilidad de hablar de una reinstalación. Sí. Entonces, si bien hablaríamos de temas de indemnizaciones, o sea, de dinero pecuniario, o sea, me van a pagar lo que me tienen que pagar 3 meses, etc., etc., la realidad es que sí, el tema, para mí personalmente, que este régimen crea situaciones que pudieran vulnerar de manera muy grave los derechos de las personas, porque cualquier servidor público puede ser sujeto a un proceso indebido, equivocado, erróneo, injusto, y el castigo es ya no puedes regresar a la corporación, aunque seas inocente. Sí, Y eso claro. está mandando un mensaje muy fuerte para los compañeros. Y eso también es muy importante que se platique, pero yo creo que Sí. lo vamos a comentar más adelante, ¿no? En otras palabras, estamos mencionando que si nosotros somos acusados de X delito y nos vamos a tribunales y en tribunales nosotros mostramos nuestra inocencia, no tenemos desgraciadamente el derecho de ser reinstalados. ¿Correcto, maestro? Es correcto. Cuando una vez se determina lo que es la baja del elemento, que es una de las cuestiones más graves, porque no hay vuelta atrás. Otras cuestiones sí pueden ser modificadas a través de autoridades, ya sea procesos extraordinarios como el amparo o dentro de los mismos procesos ordinarios como la materia administrativa, ¿sí? El juicio contencioso administrativo. Sin embargo, las bajas por disposición constitucional, o sea, el juez está amarrado y dice, ok, yo sé que tú a lo mejor eres inocente o tú no cometiste o hubo una violación al proceso, pero la Constitución me impide reinstalar. Sí. Y eso es muy grave. Es constitucional. Porque, sí. Ajá, porque aunque sepamos que tú no lo hiciste, que fuiste acusado de manera indebida o hubo un error, porque puede pasar, no. Entonces, el tema de las bajas, obviamente, tiene que ser hoy por hoy, ante este panorama, tiene que ser muy consciente por parte de estos órganos en decir, te voy a aplicar, vamos a decir que es la pena capital, relativamente hablando, o sea, ya no hay vuelta atrás. Sí, o sea, cuando uno ejecuta, la pena capital es la pena de muerte, cuando uno ejecuta a una persona, pues ya aunque después salga a la luz que es inocente y todo, ya no lo puedes traer a la vida. Sí. Equiparando obviamente en su debido, estamos hablando de que esto sería para temas de instituciones policíacas, pues ya no puedes volver a pertenecer teóricamente. Sí. ¿De acuerdo? Sí, algo pues muy triste y doloroso, ¿verdad? Así es. Porque pues, nosotros lo consideramos, o el personal policial lo considera violatorio a derechos humanos, por supuesto. Sí. Continuamos. Usted como candidato a magistrado administrativo, maestro Afid, hay un tema doloroso, la prohibición de reinstalación. Si un policía demuestra que lo corrieron injustamente, la Constitución dice que solo le pagan, pero no le devuelven su placa, su empleo. Claro. ¿Verdad? Lo que estábamos Justo lo que estábamos hablando. Platicando. ¿Existen ya estrategias legales o sentencias internacionales que estén cambiando esto, maestro Afid? Sí existen estrategias legales, sí. Se han hecho a través, para la protección de los derechos humanos existen principalmente dos vías, lo que es la vía jurisdiccional y la vía no jurisdiccional. Dentro de la vía no jurisdiccional tenemos órganos garantes de derechos humanos, como los comunes que conocemos, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en el Estado tenemos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esos son órganos garantes. Hoy a mí me están violando derechos. Sin embargo, sí. Estos derechos, estas instituciones están prohibidas para meterse a temas de derechos laborales, políticos, entre otros. Entonces empieza a acotarse esa protección. Adicionalmente, vamos a encontrar instituciones especializadas para la protección de ciertos rubros. Por ejemplo, oye, yo soy consumidor. Pues Profeco te defiende.
Oye, yo soy usuario de servicios financieros, Conducef te defiende. Oye, yo soy de pagador de impuestos, Prodecon te defiende. Esos son también, se les denomina ombudsman o ombudsperson, que son garantes de los derechos humanos, y esos ven temas de procedimientos no jurisdiccionales. Y luego tenemos, obviamente, los procedimientos jurisdiccionales. En el procedimiento no jurisdiccional tiene la característica que sus resoluciones son no vinculatorias, ¿sí? O sea, si yo llego y te digo, oye, violaste el derecho humano de fulanito de tal, y la autoridad dice, ok, o no, no te lo acepto, pero queda solamente en una recomendación, no es una sentencia obligatoria. Sin embargo, esa violación de derechos humanos sí puede traer como consecuencia el tema económico, o sea, que te paguen una indemnización, ¿sí? Conforme a la ley de responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces es importante conocer que esa vía nos pudiera llevar también a un tema económico, ya después de agotarla. Y lo más fuerte que nosotros tenemos es la materia jurisdiccional. Podemos ser, como bien lo dice, el tema, desafortunadamente, como viene en la Constitución, ninguna instancia puede ir en contra de la Constitución. Entonces, en principio, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a un tribunal, al Tribunal de Justicia Administrativa, el tribunal va a decir, no, no te concedo. Continuamos con el proceso y nos vamos al Tribunal Colegiado de Circuito, a lo mejor en un amparo directo, y también nos va a decir, no te lo puedo conceder porque la Constitución. Si nos vamos a la Suprema Corte, también nos va a decir, no es procedente. ¿Qué requerimos entonces para quererlo cambiar? Salir del ámbito nacional y ahora irnos a un ámbito internacional. ¿Cuál sería el procedente? En materia internacional tenemos dos sistemas, el sistema interamericano y el sistema universal de derechos humanos. Normalmente el universal protege temas macros y no casos específicos. En la normalidad de los casos sí puede meterse en ciertos casos particulares, pero normalmente la protección internacional de derechos humanos la vamos a ver en la comisión. ¿Continuamos? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, que son dos instituciones. La comisión está ubicada, su sede en Washington, D.C., mientras que el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos está en San José, Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Una vez agotar las instancias locales o nacionales, podemos ir a la comisión. La comisión va a ser una especie de ministerio público. Él va a determinar si se actualiza o no, y si ve méritos, lo va a presentar ante el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. En la actualidad, yo no conozco todavía compañeros policías, al menos aquí de Jalisco, que hayan realizado todo este peregrinaje, le vamos a llamar, que es ir a una primera instancia y sé que me van a decir que no porque la Constitución dice que no. Ir a una segunda instancia y sé que no. A una revisión ante la Suprema Corte en amparo indirecto y también me van a decir que no. Y una vez agotado todo eso, ya puedo acudir a la instancia internacional que sería la comisión, ¿no? Entonces, lo que es procesos jurisdiccionales, la realidad es que todavía no lo he visto agotarse, porque obviamente hablamos de que implica recurso, estar yendo a una sentencia y luego a otra, y luego a otra, y luego irnos a la materia internacional. Sin embargo, sí es posible. O sea, hay caminos. Sin embargo, es un camino tortuoso, ¿no? Pero sí es posible. O sea, quiero aclarar que sí existe la posibilidad de irnos. Y en una modificación, en una condenatoria del Tribunal Interamericano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también se le conoce, la Corte Interamericana puede obligar al gobierno mexicano a que modifique esa legislación. ¿Ha pasado antes? Sí, ya ha pasado. Tenemos los candidatos independientes, que fue una resolución por parte de esta Corte, y dijo, oye, tienes que incluirlos, y los metieron. Entonces, no sería descabellado que eventualmente algún compañero que sufra una cuestión de ese tipo pudiera llegar a esa instancia internacional y que obligue a modificar, o que al menos concientice a la autoridad, pero ya estamos hablando de un par internacional en que le digo, oye, no es correcto el tratamiento que le estás dando a los policías, cuando son básicamente la fuerza, el alma
Sí, de la administración, son los que dan la última instancia, ¿no? sí, muchas Adelante, por gracias. favor. Maestro Fit, como tiene maestría en materia fiscal Ujú. y experiencia en el SAT por Prodecon, ¿sabe de dónde sale, Muy sabe de bien. dónde sale el dinero o conoce de dónde sale el dinero? Así que nos pudiera hablar con conocimiento sobre si el municipio puede o no pagar el aumento. A los trabajadores. Ok. Entrando en materia de dineros, en Zapopan los policías piden 6 peticiones, tentativamente cinco puntos clave, incluyendo aumento salarial Claro. y el regreso del bono de la perseverancia. Como experto en temas fiscales, ¿es verdad que el municipio no tiene dinero o es un tema de voluntad política y reasignación de partidas presupuestales? Muy bien. El tema, siempre el tema económico es escabroso, por supuesto. La realidad es que si tú me preguntas, oye, el tema económico, necesidades hay muchísimas. Esa es una realidad. O sea, si nos ponemos a ver temas de agua, temas de pavimentación, temas, todos, por todos lados donde usted voltea a ver, usted va a encontrar que hay necesidad. Y eso, con esa perspectiva, tu presupuesto nunca te va a alcanzar. O sea, nunca vamos a tener un presupuesto que llegue y diga, ah, sí, con esto ya puedo. La realidad es que no. Como dirigente, como administrador de un ayuntamiento o de un órgano de gobierno, siempre vas a requerir más presupuesto. Dicho lo anterior, no implica que no se pueda realizar. ¿Qué es lo que pasa? Es que hay que buscar las prioridades. O sea, uno va a tener que empezar a priorizar con tu presupuesto qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Y eso ya entra el tema de la voluntad política, de tu agenda política. ¿Qué es lo que tú quieres para tu ayuntamiento? ¿Qué es lo que tú tienes de visión del Estado? ¿Por qué? Porque en todos lados siempre va a haber necesidades. Sí, claro, la pavimentación, el agua, pero también la seguridad. Hoy por hoy, el tema de la seguridad es el tema número uno de preocupación a nivel nacional. Sí. Esa es una realidad. Eso desde la presidencia de la República lo conoce, desde el gobierno del estado lo conoce y desde el municipio. Entonces, sabemos que hoy lo más necesario que requiere el ciudadano común es seguridad. Y eso no solo, eso sería una falacia decir, sí, aumentales y dales todo eso, y ya con eso se va a eliminar la inseguridad. Sabemos que no funciona así, pero es una piedra angular la necesidad de mejores condiciones. ¿Por qué? Porque no vas a tener, la realidad es que el trabajo, sobre todo de primer respondiente con la reforma penal, es un trabajo muy complicado, es sumamente complejo. Probablemente sea más complejo que todo lo demás jurisdiccionalmente y judicialmente. O sea, si el elemento no hace bien su trabajo, probablemente todo se vaya a caer. Entonces, requieres tener a estas personas bien preparadas, bien entrenadas, con la mejor capacidad y bien retribuidas. Si no, es muy lógico que las cosas no van a funcionar. O sea, es una verdad vista desde lejos que si no tenemos una buena retribución, si no tenemos buenos elementos, pues no va a funcionar, el sistema no va a modificar. No es que con eso se vaya a acabar, pero es parte importante a mi criterio y a mi consideración, y creo que muchos van a poderlo compartir. La realidad es que si no tenemos una corporación fuerte, bien preparada y bien pagada, pues no va a poder funcionar el tema. Y estamos hablando de que es Zapopan una de las corporaciones buenas a nivel promedio, pero la realidad es que necesitamos tener, si nos comparamos con otros países, muchos otros países, la policía promedio te habla 3, 4 idiomas, tiene maestrías, tiene doctorados, pero estamos hablando de una retribución económica que te lo permite, porque muchos elementos buscan superarse, esa es la realidad. Buscan trabajar, estar titulándose los que no se han titulado, estar buscando maestrías, especialización. Siempre el hecho de que estemos aquí ya platicando, estamos hablando de que estamos buscando algo más. Pero si no hay el elemento, si apenas no, ni siquiera llegas al mes, pues ¿de qué estás hablando? O sea, ¿cómo le pides al policía que realice un esfuerzo extra? Porque obviamente es un esfuerzo extra el prepararse si no hay esa retribución.
Y esa es una realidad que nos tenemos que concientizar todos. Si no hay esa retribución económica, pues, ¿cómo le estás exigiendo esas cuestiones? Tenemos que tener un estado de bienestar. Y bueno, pues no es un secreto, vos, es que todo el tema económico, pues ha ido la inflación muy fuerte. O sea, todo está muy caro, esa es la realidad. Sí. Para todos. Sí, la inflación, los temas Así inflacionarios, ¿verdad? Es correcto. Maestro Fit, hablemos ahora de derechos adquiridos. Si una administración anterior daba un bono llamado perseverancia y entra una nueva y lo quita, ¿legalmente se puede pelear ese derecho o sería borrón y cuenta nueva? Es muy importante esa cuestión. ¿Por qué? Porque si estamos hablando desde una materia laboral, la costumbre sí genera derechos. La costumbre sí hay un derecho. Sin embargo, en materia administrativa hay un principio de legalidad que te establece que la autoridad solo puede hacer lo que expresamente le permite la ley. ¿Sí? Ese es el principio de legalidad. Y de hecho, como policías, pues, normalmente siempre sabemos que no podemos ir más allá de lo que nos permite la ley. Oye, sé que hay una persona que cometió un ilícito, pero yo no tengo fragancia, pues no me puedo meter a la cárcel porque no me permite la ley. Claro. Ya lo sabemos, es un entrenamiento básico. Pero aquí en este tema sí es peleable. La realidad es que uno puede pelearlo, pero el hecho de que le den la razón es más complicado. ¿Por qué? Porque como les comentábamos desde un inicio, las cuestiones procesales en materia administrativa van a ser, siempre vas a nadar en contracorriente. Esa es la realidad. Entonces, para lograr obtener una sentencia favorable en materia administrativa es mucho, mucho, mucho más complejo que obtener una sentencia laboral. Es ahí por la razón por la que el legislador, conociendo esto, el constituyente permanente, fue que modificó. Entonces, obtener una sentencia favorable va a ser muy complicada. Ahora bien, el tema de juicio de amparo es una vía muy buena porque no solamente estamos hablando de materia de legalidad, ya estaríamos hablando de materia de justicia. Y bajo la perspectiva y la óptica de justicia y derechos humanos, estamos ya en un terreno mucho más benéfico que una materia administrativa exclusivamente. O sea que, en mi opinión jurídica, sería mucho más factible irnos a través del amparo indirecto para ser resuelto a través de un juez de distrito y no un tribunal ordinario en materia administrativa, porque él solamente, su obligación es ver la legalidad. Y si no existe un fundamento legal que obligue a la autoridad a darle ese tipo de bonos, pues te va a decir, no está en la ley, no le puedes exigir esa parte. Entonces, sí. Pero si nos vamos a un tema de derechos humanos, de cuestiones, ya un ámbito más de justicia, que es lo que tendría que ver un tribunal de un juez de distrito, pues entonces ya podríamos estar hablando de una posibilidad mucho mayor. Entonces, por ahí creo que sería la vía idónea para pelear esa parte. El resultado va a ser muy, muy importante, los argumentos. O sea, los argumentos que se expresen al final, eso, tanto lo que diga el quejoso como lo que diga la autoridad responsable, y sobre eso el juez de distrito va a sentarse y va a platicar y va a poder emitir una resolución. Y eso pues solamente hasta que alguien llegue y haga esa situación es lo que vamos a saber si existe o no. Y obviamente lo que diga el juez no es la última parte. Todavía tiene magistrados en tribunales de alzada, tiene los ministros de la Suprema Corte, entonces es todo un proceso legal. Pero efectivamente, en respuesta a eso, es un tema a pelear, creo yo. Sí. Y creo que el ámbito de amparo es la mejor vía, no tanto el tema administrativo. Esa sería mi opinión, mi criterio, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Claro que sí. Yo creo que dejaríamos las siguientes preguntas, los siguientes temas para un segundo programa. ¿Por qué? Porque ya nos ganó el tiempo y ya nos tenemos que ir a trabajar. Muy bien. Entonces, pues les agradecemos mucho y aquí nos vamos a volver a escuchar por este mismo medio, en este mismo canal. Le agradecemos mucho, maestro Fit. No, al contrario. Y ojalá nos pueda seguir acompañando. Estamos ahí a la disposición y cualquier cosa. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a usted, maestro. Gracias.